En mis 68 cumpleaños, mi hijo me dijo que ya no era capaz de vivir solo. Deslizó un folleto por la mesa, el Pinar Residencial, fotografías a color de ancianos sonrientes jugando al ajedrez, y dijo que la habitación ya estaba reservada. Miré el folleto, luego miré a mi hijo, luego metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y puse un sobre de Manila junto al pastel de cumpleaños que mi nuera había comprado en un supermercado y no se había molestado en personalizar. Dije, yo también he hecho algunos arreglos. Él no tenía idea de lo que había dentro de ese sobre. Estaba a punto de descubrirlo. Ahora, déjame contarte exactamente lo que pasó. Mi nombre no es importante. Lo que importa es que durante 31 años trabajé como contable forense. Encontraba fraudes para ganarme la vida, transferencias ocultas, libros falsificados, empresas fantasma que se hacían pasar por proveedores legítimos. Construí casos que enviaron a personas a prisión federal. Me jubilé a los 65 con una reputación impecable, una casa pagada en Granada, y la creencia de que mi hijo, mi único hijo, se había convertido en un hombre decente. Me equivoqué en esa última parte. Me llevó 14 meses aceptarlo y otros 4 probarlo. Mi hijo tiene 41 años. Lo llamaré mi hijo a lo largo de esta historia, porque esa relación es la herida que nunca termina de cerrarse, incluso cuando eres tú quien sostiene el bisturí. Se casó con su esposa hace 7 años. Ella venía de una familia con dinero que en gran parte había desaparecido cuando la conocí, lo que explicaba mucho sobre su actitud hacia el dinero ajeno. Su padre, a quien llamaré el suegro de mi hijo, era un antiguo promotor inmobiliario que se había declarado en bancarrota 2 veces y aún se vestía como si no lo hubiera hecho. Se involucró en el matrimonio de su hija, hasta un punto que me pareció inusual desde el principio, pero lo atribuí a la cercanía cultural. Debería haberlo atribuido a otra cosa. Mi esposa falleció hace 4 años. Cáncer de páncreas, rápido y despiadado, se fue en 11 semanas desde el diagnóstico. Después de su muerte, mi hijo y su esposa venían más a menudo. Yo estaba agradecido entonces. El duelo te hace agradecer los regalos sin hacer demasiadas preguntas sobre el motivo. Tenían una llave de la casa. Ayudaban con la compra. Mi nuera organizó el armario de mi esposa cuando yo no podía hacerlo. Le di las gracias por eso. Lo decía en serio. La primera solicitud de préstamo llegó 8 meses después del funeral de mi esposa. Mi hijo necesitaba 30.000 euros. Una oportunidad de negocio, dijo. Su firma de consultoría de restaurantes tenía la oportunidad de invertir en una pequeña cadena que se expandía por el sur de España. Me mostró un prospecto. Transferí el dinero. Dijo que lo devolvería en 18 meses. Pasaron 18 meses. Mencioné la devolución una vez, suavemente. Dijo que el trato había tenido complicaciones, pero que seguía siendo sólido. No presioné. Era mi hijo. La segunda solicitud llegó 4 meses después, 22.000 euros, una inesperada obligación fiscal de su SL. Lo transferí. Esta vez firmó un pagaré porque se lo pedí. Su esposa estaba a su lado cuando lo firmó y sonrió mostrando todos los dientes. Para mis 67 cumpleaños, había transferido 114.000 euros a mi hijo en 11 transacciones separadas. No había visto ni un solo pago. Lo que sí había visto era una camioneta nueva en su entrada. Unas vacaciones en Portugal que su esposa documentó extensamente en redes sociales y armarios a medida instalados en su habitación de invitados, que más tarde supe que costaron 9.000 euros. Me di cuenta de todo esto como un contable forense se da cuenta de las cosas, en silencio, sin comentarios, almacenando información como lo había hecho durante 3 décadas. El momento en que dejé de darle a mi hijo el beneficio de la duda llegó un martes por la tarde de marzo. Estaba en el jardín cuando el coche de mi hijo entró en la entrada, lo cual no era inusual. Tenía una llave y a veces pasaba sin llamar. Lo inusual fue que no entró. Podía oír voces a través de la valla, la suya y la de su suegro. No estaba escuchando a escondidas. Simplemente no estaban teniendo cuidado. El suegro de mi hijo dijo, «Tiene que firmarlo antes de que se dé cuenta de lo que realmente hace». Mi hijo dijo, «No lo hará. Lo lee todo». Su suegro dijo, «Entonces lo conseguirás cuando esté cansado, por la noche. Después de cenar, la gente firma cosas cuando está cansada». Mi hijo se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «¿Y si audita las cuentas?».
Su suegro dijo: «Para entonces, no importará. Todo estará ya movido». Me quedé muy quieto en el jardín durante mucho tiempo después de que se fueran. Luego entré, me hice un café y me senté a la mesa de la cocina, donde mi esposa y yo habíamos desayunado juntos durante 26 años. Soy un contable forense. No entro en pánico. Recopilo pruebas. A la mañana siguiente llamé a mi abogada, una mujer con la que había trabajado en varios casos de fraude corporativo durante mi carrera. Le conté lo que había oído. Ella me dijo que documentara todo a partir de ese momento. Le dije que tenía la intención de hacer mucho más que eso. Durante los siguientes 4 meses, instalé cámaras de seguridad que cubrían cada acceso a mi casa y el interior de mi despacho. Empecé a grabar todas las conversaciones telefónicas. España permite la grabación si eres parte de la conversación. Yo era parte de cada llamada que importaba. Contraté a un investigador financiero privado para que realizara una auditoría discreta de cada cuenta a la que mi hijo tenía acceso, incluida la cuenta conjunta, a la que tontamente lo había agregado 2 años antes para emergencias. Lo que reveló esa auditoría no fue una sorpresa para la parte de contable forense de mi cerebro. Fue una devastación para la parte de padre. Mi hijo y su esposa habían realizado 27 retiros de la cuenta conjunta de emergencia durante 14 meses, por un total de 68.000 euros. La mayoría tenían descripciones como reparación del hogar, reembolso o copago médico. Crucé cada fecha con mi propio calendario y registros bancarios. No había autorizado ninguno de ellos. Mi firma aparecía en 6 de esos justificantes de retiro. No había firmado ninguno de esos justificantes. Tenía los originales en una caja fuerte ignífuga. Las firmas en los registros de retiro no eran las mías. Falsificación en 6 transacciones separadas. Falsificación a nivel de delito grave. Había más. El suegro de mi hijo había constituido una empresa llamada Servicios Inmobiliarios Meridiano S.L. 14 meses antes, poco después de que muriera mi esposa. Meridiano había facturado a la consultora de mi hijo, por servicios de consultoría y gestión, por un total de 41.000 euros durante el año anterior. La empresa de mi hijo había incluido esos pagos como gastos comerciales legítimos en documentos que yo había confirmado como inversor silencioso cuando mi hijo fundó la empresa. Nunca había oído hablar de Meridiano. La dirección de Meridiano era un apartado de correos de un servicio de mensajería en Estepona. El agente registrado era el apellido de soltera de mi nuera. Una empresa fantasma, facturando a la empresa de mi hijo, que tenía mi dinero, por servicios que no existían. Fraude clásico, primera semana del plan de estudios de contabilidad forense. Lo documenté todo. Cada justificante de retiro, cada factura de Meridiano, cada firma falsificada comparada con las auténticas por un perito calígrafo que contraté en Málaga, cada transferencia bancaria, cada fecha, cada cantidad, todo organizado en una carpeta de 230 páginas. También retiré discretamente a mi hijo de la cuenta conjunta, reestructuré mi patrimonio con mi abogada y cambié el beneficiario de mi seguro de vida de mi hijo a la Fundación Médica Infantil de Granada. Trasladé mis cuentas de inversión a un fideicomiso irrevocable. Hice que mi médico realizara una evaluación cognitiva completa, que ella documentó en una carta firmada confirmando que gozaba de una salud excepcional y era plenamente competente para todas las decisiones legales y financieras. Sospechaba que intentarían esa vía. Quería cerrarla antes de que la abrieran. No confronté a mi hijo. Esperé. 31 años de trabajo forense enseñan paciencia mejor que cualquier otra cosa. Esperas a que las personas completen el patrón. Las pruebas incompletas hacen que los casos se desestimen. Las pruebas completas los terminan. Mi 68 cumpleaños cayó en un sábado de octubre. Mi hijo llamó 2 semanas antes para decir que él y su esposa querían llevarme a cenar. Su suegro se uniría a nosotros. Dije que me parecía bien. Mi hijo pareció complacido por lo complaciente que era. Había sido muy complaciente durante 4 meses. Había confundido mi quietud con declive. Nos reunimos en un restaurante en el centro de Granada, un lugar con manteles blancos y una carta de vinos. Mi hijo estudió cuidadosamente antes de pedir una botella. Sospeché que no tenía intención de contribuir a la cuenta. Su esposa vestía una americana y se sentaba muy erguida. Su padre pidió lo más caro del menú, sin mirar el precio, lo cual era un hábito que había observado cada vez que compartíamos una comida y que te decía todo lo que necesitabas saber
sobre cómo se relacionaba con los recursos ajenos. La cena transcurrió sin incidentes hasta que llegaron las cartas de postres. Mi hijo la dejó sin abrirla y me miró con una expresión que reconocí de inmediato. La había visto en acusados que se preparaban para ofrecer una admisión menor para evitar discutir el crimen mayor. Dijo que necesitábamos hablar sobre mi futuro. Dije que estaba escuchando. Su esposa dijo que habían estado preocupados por mí, viviendo solo en una casa grande, manejando las finanzas solo a mi edad. Dijo la palabra solo 3 veces en las primeras 4 frases, lo que me indicó que el guión había sido ensayado. Su padre se inclinó y dijo que habían visitado algunas excelentes instalaciones, que el Pinar tenía una reputación maravillosa, que la transición antes, mientras aún tuviera plena capacidad para tomar la decisión, era la elección responsable. Dijo la frase plena capacidad con un énfasis cuidadoso, como un hombre colocando una pieza de ajedrez. Mi hijo sacó el folleto de su chaqueta, lo deslizó por el mantel blanco. El Pinar residencial, habitación ya reservada. Dijo: «Papá, ya hemos gestionado el papeleo. Solo necesitamos tu firma». Miré el folleto, luego a mi hijo, luego al sobre de Manila en mi bolsillo, que puse sobre la mesa junto al pastel de cumpleaños del supermercado. «Yo también he hecho algunos arreglos», dije. La esposa de mi hijo miró el sobre como mis clientes solían mirar los documentos que presentaba en las declaraciones, como si quisiera saber qué había dentro y tuviera miedo de descubrirlo simultáneamente. Todavía no abrí el sobre. Primero le hice una pregunta a mi hijo. Le pregunté si podía explicar servicios inmobiliarios Meridiano. La mesa se quedó en silencio. Su suegro cogió su copa de vino, la dejó sin beber. Mi hijo dijo que no sabía a qué me refería. Le dije que era interesante porque Meridiano había facturado a su consultora 41.000 euros por servicios durante el año pasado, y su empresa había reclamado esos pagos como gastos en documentos con mi cofirma. Dije que tenía los registros de constitución, el historial de facturas, las transferencias bancarias y la dirección del apartado de correos. Dije que el nombre del agente registrado me resultaba bastante familiar. La cara de mi nuera cambió. No drásticamente, estaba acostumbrada a la compostura, pero alrededor de los ojos algo se tensó. Su padre dijo: «Es un acuerdo comercial legítimo. Estás malinterpretando la estructura. 31 años de trabajo forense. Y nunca había tenido un acuerdo comercial legítimo que necesitara un apartado de correos y el apellido de soltera de un familiar para explicarlo». Se lo dije. Mi hijo intentó un enfoque diferente. Su voz se volvió más suave. Dijo que habían estado tratando de protegerme, que manejar mis propias finanzas se estaba volviendo más difícil de lo que creía, que el acuerdo de Meridiano había sido una forma de consolidar recursos y que todo estaba documentado y en regla, y que lo explicaría todo si simplemente me iba a casa con ellos después de cenar. Abrí el sobre de Manila. Puse la primera página sobre la mesa. Era el informe de análisis de escritura, muestras de firmas auténticas, mi firma de 30 fuentes documentadas comparadas con las 6 firmas de los justificantes de retiro. La conclusión del analista, en lenguaje claro en la parte inferior. Las firmas de los justificantes de retiro no fueron producidas por la misma persona que firmó las muestras auténticas. Probabilidad de falsificación 97%. Mi hijo miró la página, no la cogió. Puse el segundo documento junto al primero. Registros bancarios. 27 retiros de la cuenta conjunta de emergencia. Fechas, cantidades, descripciones. Total, 68.420 euros. El tercer documento. Registros de constitución de Meridiano, el apellido de soltera de su esposa, la dirección del apartado de correos, fecha de constitución, 6 semanas después del funeral de mi esposa. El cuarto documento. Registros de facturación. Meridiano facturando a la empresa de mi hijo, mi cofirma en las declaraciones financieras de la empresa, que absorbieron esos gastos ficticios. Su suegro se reclinó en su silla. Se cruzó de brazos. Dijo: «¿Vas a sentarte aquí en tu cumpleaños y acusar a tu propia familia?» Dije que estaba sentado aquí en mi cumpleaños presentando pruebas financieras documentadas de falsificación, fraude y la operación de una empresa fantasma diseñada para extraer fondos de un negocio en el que yo era inversor. Dije que no había acusado a nadie. Los documentos hablaban sin mi ayuda.
La esposa de mi hijo extendió la mano hacia el informe de escritura. La dejé cogerlo. Lo leyó. Su marido lo leyó por encima de su hombro. Su padre miraba al vacío como la gente mira cuando está revisando un plan en tiempo real. Mi hijo dejó el informe y dijo: «Papá, lo que sea que creas que estás mirando, no es lo que parece». He oído esas palabras en declaraciones más veces de las que puedo contar. Siempre se dicen exactamente en ese orden, siempre en ese tono, y siempre significan lo contrario de lo que afirman. Dije: «Dime qué parece». No pudo. Se quedó allí durante 10 segundos completos, lo cual es mucho tiempo en una mesa de restaurante en silencio, y no pudo producir una explicación alternativa. Su esposa le tocó el brazo. Su padre se aclaró la garganta. Luego mi hijo cometió el error que yo había estado esperando. Paciencia. De nuevo. Dejar que el patrón se complete. Su voz cambió. La suavidad la abandonó. Se inclinó y dijo que si presentaba alguna queja al banco, a cualquiera, se asegurarían de que las personas adecuadas supieran que no me estaba gestionando bien, que había empezado a olvidar cosas, que la reserva de El Pinar existía por una razón. Dijo: «Tienes 68 años y vives solo. Y no hay nadie más que cuente una historia diferente». Su suegro asintió. Su esposa miró la mesa. Una amenaza. En el registro, porque lo estaba grabando. Llevaba una pequeña grabadora digital en el bolsillo de mi chaqueta, el mismo bolsillo que había sostenido el sobre. La ley española permite la grabación si eres parte de la conversación. Yo estaba presente, cada palabra era legal. Tenía audio de esta cena. Tenía audio de la conversación en el jardín en marzo. Tenía audio de 11 llamadas telefónicas entre mi hijo y su esposa, discutiendo las cuentas, las facturas, el plan de la residencia, y en una ocasión, mi hijo diciendo que deseaba que las cosas se resolvieran solas para que pudieran dejar de manejar la situación. Sabía lo que significaba resolverse solas. Había oído ese lenguaje en casos de fraude antes. Significaba que esperaban que yo me incapacitara o muriera. Dejé que mi hijo terminara su amenaza. Luego cogí mi vaso de agua, di un sorbo y lo dejé. Dije: «Tengo una evaluación cognitiva completa de mi médico con fecha de hace 3 semanas. Puntuaciones perfectas en todas las evaluaciones. He sido declarado plenamente competente para todas las decisiones legales y financieras por un especialista en geriatría. Anticipé el ángulo de la incompetencia. Lo cerré en septiembre». La esposa de mi hijo levantó la vista de la mesa. Dije: «También reestructuré mi patrimonio en agosto. Mis cuentas de inversión están en un fideicomiso irrevocable. El beneficiario de mi seguro de vida fue cambiado a la Fundación Médica Infantil de Granada en julio. Mi testamento, presentado a mi abogada en agosto, deja mi casa y todos los bienes restantes a la misma fundación. Incluye una cláusula de desheredación que documenta el apoyo financiero que les he proporcionado, 114.000 euros en 11 transferencias, y especifica que esto constituye su herencia en su totalidad». La mesa estaba muy silenciosa. Su padre dijo: «No puedes simplemente desheredar a tu hijo. Los tribunales se oponen a eso». Dije que España no tenía ley de herencia forzosa para hijos adultos. Lo había confirmado con 3 abogados de herencias diferentes. Podía dejar mis bienes a quien eligiera, y había elegido dejarlos a niños que necesitaban atención médica. Mi hijo dijo mi nombre. Solo mi nombre, como la gente hace cuando todo lo demás se ha agotado. Saqué el último documento del sobre. Era una carta de mi abogada. Notificación de intención de presentar una demanda civil para la recuperación de la deuda. El nombre de mi hijo, mi nuera como codeudora, habiendo confirmado 2 de los acuerdos de préstamo. Cantidad reclamada: 114.000 euros más intereses al tipo legal español. Condiciones de pago: 800 euros mensuales o liquidación en un solo pago. Alternativa: sentencia civil, embargo de salario, informe de crédito. Lo puse delante de mi hijo. Luego me puse de pie. Dejé 400 euros en la mesa para la cuenta y les deseé a todos una agradable velada. Caminé hasta mi coche. Conduje a casa a través de la oscuridad de octubre, con las ventanillas bajadas, el aire de la sierra frío y limpio, y sentí algo que no había sentido en 14 meses de documentación silenciosa. No victoria. No satisfacción. Solo la quietud específica que llega cuando finalmente has hecho lo que sabías que había que hacer. Mi abogada se llamaba Sara Blanco. La llamé al llegar a casa
y le dije que la cena había transcurrido como se esperaba. Dijo que tendría la demanda civil lista para el lunes. Le dije que siguiera adelante. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Me preparé un té, me senté en la cocina. La casa estaba tranquila como las casas están tranquilas cuando has elegido la quietud en lugar de que te la impongan. Mi hijo llamó a las 11:00. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje duró 4 minutos completos, alternando entre ira, explicación y algo que quería ser una disculpa sin llegar a serlo del todo. Lo escuché una vez, lo guardé. Su esposa llamó a las 11:40. También dejé que saltara el buzón de voz. Su padre llamó a medianoche. Bloqueé el número. El domingo por la mañana me hice café y huevos y comí en la mesa de la cocina y leí las noticias. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas y 11 mensajes de texto distribuidos entre mi hijo y su esposa. Los mensajes variaban de defensivos a amenazantes, a uno final de mi hijo a las 2:00 de la madrugada que decía simplemente: «Necesitamos arreglar esto», le respondí. La demanda civil procede el lunes a menos que se reciba el reembolso completo al final del día hábil de hoy. La documentación forense ha sido presentada a la Fiscalía de Granada para su revisión. La decisión de presentar cargos penales es suya, no mía. Soy un testigo y una víctima. Dejé el teléfono y terminé mi café. Para el lunes por la mañana no había recibido ningún pago. Sara presentó la demanda civil a las 9:00 a.m. Para el mediodía mi hijo había contratado a un abogado, lo cual supe porque su abogado llamó a Sara, y Sara me llamó a mí. Su abogado tenía preguntas sobre la legalidad de la grabación. Sara explicó la ley española de consentimiento unipersonal, pacientemente, como si no fuera la tercera vez que la explicaba en este caso. Esa tarde recibí un mensaje de voz de la esposa de mi hijo. Había abandonado la compostura por completo. Su voz temblaba. Dijo que estaba destruyendo sus vidas por dinero, por un malentendido, por orgullo herido. Dijo que su padre había cometido errores con la estructura de Meridiano, pero que no había sido su intención dañarme, que era una estrategia fiscal que había sido mal comunicada. Dijo esa frase, mal comunicada. Y pensé en las 6 firmas falsificadas en los justificantes de retiro bancario, y consideré cómo se comunica una firma falsificada. No la llamé de vuelta. El martes, tomé café con mi vecina Carmen, que había sido una amiga cercana de mi esposa y que había visto crecer a mi hijo en esta casa. Le conté que algo había pasado entre mi hijo y yo. No le di los detalles. Dijo que lo sentía. Dijo que había notado durante el último año que las cosas parecían tensas cuando veía su coche en la entrada. Me preguntó si estaba comiendo lo suficiente. Le dije que estaba comiendo muy bien. Dijo que bien. Esa fue la conversación más reconfortante que tuve en todo ese período. En parte porque no me pedía nada más que una respuesta honesta. El miércoles por la noche, mi hijo apareció en la puerta, sin previo aviso. Lo observé en la cámara de seguridad antes de abrir. Se quedó en el porche durante casi 2 minutos antes de llamar, lo que me indicó que la conversación dentro había sido ensayada, y la demora era un último ajuste al guión. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Dije que podía hablar. Dijo que quería entrar. Dije que ya no estaba en la lista de contactos de emergencia para esta propiedad, que su llave tendría que ser devuelta, y que si quería discutir el asunto civil, era bienvenido a comunicarse a través de nuestros respectivos abogados. Me miró durante un largo momento. El guión ensayado parecía haber cubierto la mayoría de los escenarios, pero no este. Dijo, «Papá, soy tu hijo». Dije, «Sé quién eres». Dijo, «Vas a terminar nuestra relación por dinero». Dije que estaba terminando nuestra relación por falsificación, fraude, la operación de una empresa fantasma que extraía dinero de un negocio en el que invertí, y una amenaza grabada de internarme contra mi voluntad. Dije que el dinero era simplemente el instrumento. La relación había terminado cuando él decidió que yo era un recurso en lugar de una persona. Se quedó allí. Algo se movió en su rostro que no pude categorizar. No era culpa exactamente. Y no era ira. Exactamente. Y no era dolor. Exactamente. Pero tenía elementos de los tres. Luego dijo, «Mamá estaría devastada». Y esa fue la única cosa que pudo haber dicho que me llegó. Mi esposa se habría sentido devastada. Amaba a su hijo sin reservas.
como amaba todo completamente, sin demostrar el amor para una audiencia. Se habría sentado en esta mesa de la cocina y habría llorado, y luego habría intentado encontrar una manera de reconciliar lo irreconciliable. Pero mi esposa no estaba aquí. Mi esposa se había ido, y si hubiera estado aquí, nada de esto habría pasado, porque su sola presencia hacía que la gente quisiera ser mejor de lo que era. Dije, tu madre también se habría sentido devastada por firmas falsificadas en documentos bancarios. Cuídate. Cerré la puerta, me quedé en el pasillo con la mano en el marco de la puerta y escuché sus pasos cruzar el porche y bajar las escaleras, la puerta de su coche, el motor, el sonido desvaneciéndose por la calle. Volví a la cocina y lavé la taza de café que ya estaba limpia. El caso civil avanzó con la eficiencia de una documentación sólida. Sara tenía 31 años de mi experiencia profesional destilados en una carpeta de 230 páginas. Y el abogado contrario. Una vez que la revisó, dejó de preguntar sobre la legalidad de la grabación y empezó a preguntar sobre los términos del acuerdo. 6 semanas después de la cena de cumpleaños, mi hijo y su esposa firmaron una sentencia de consentimiento, 122.000 euros, incluidos los intereses acumulados, pagos mensuales de 900 euros. Servicios Inmobiliarios Meridiano S.L. fue disuelta. Sus activos restantes, que ascendían a menos de 3.000 euros, regresaron a la empresa de mi hijo y se acreditaron contra la deuda. El informe de análisis de escritura se presentó con la sentencia como prueba. La Fiscalía revisó las pruebas de falsificación y emitió un aviso de advertencia formal a mi hijo con una nota de que el expediente permanecería abierto. Su suegro no fue nombrado en la sentencia civil porque mi abogada y yo tomamos una decisión calculada. El caso civil contra mi hijo era hermético. Añadir al suegro introducía una complejidad que alargaría el proceso, pero sí presenté los documentos de constitución de Meridiano en la oficina del registro mercantil para la revisión de posibles delitos de fraude corporativo. Ese proceso lleva tiempo. Estaba en revisión. La llave de mi casa regresó en un sobre sin nota. Hice cambiar las cerraduras esa misma tarde. Mi nuera llamó una vez más, 3 semanas después del acuerdo de pago. Su voz era diferente esta vez, más plana, sin la calidez estratégica que había desplegado a lo largo de los años de préstamos y cenas de domingo. Me preguntó si estaba satisfecho. Le pregunté qué quería decir. Dijo, «Has recuperado tu dinero. Has destruido un matrimonio. ¿Estás satisfecho?» Pensé en eso un momento. Dije que no había destruido su matrimonio. Había buscado una solución legal para delitos financieros documentados. Cualquier daño que hubiera ocurrido en su matrimonio era una consecuencia de las decisiones que ellos habían tomado, no de mi decisión de hacerles rendir cuentas por esas decisiones. Ella dijo que era una forma muy fría de verlo. Le dije que había pasado 31 años como contable forense. La precisión era el hábito profesional. Colgó. No sentí satisfacción. Quiero ser claro al respecto, porque creo que la gente espera una cierta emoción al final de una historia como esta, y no quiero tergiversar la realidad. Lo que sentí fue algo más silencioso, un asentamiento, como una base que había estado estresada volviendo a su nivel. La casa era mía de nuevo. Mis finanzas estaban estructuradas y protegidas. Mi patrimonio iría a donde yo pretendía. Nadie tenía acceso a nada que no hubiera autorizado explícitamente. La fotografía de mi esposa seguía en la repisa de la chimenea. Mi nieta, la hija de mi hijo, de 9 años, e inocente de todo lo que había pasado, me había dibujado una tarjeta de cumpleaños que llegó por correo la semana después de la cena. Había escrito mal mi nombre como hacen los niños cuando están aprendiendo. Y fue lo más honesto y sencillo que había recibido en meses. La puse en el frigorífico. No me puse en contacto con mi hijo sobre su hija. Él tenía la custodia principal. Cualquier acuerdo de crianza conjunta que él y su esposa resolvieran era su decisión. Pero pensé en mi nieta con una especie de tierna cautela. Ella no era responsable de nada de esto. Cuando fuera mayor y pudiera entender lo que había pasado, si quería una relación con su abuelo, esa puerta estaría abierta. Lo decidí en silencio, sin anunciárselo a nadie. Llamé a la Fundación Médica Infantil de Granada en noviembre y concerté una reunión con su directora de desarrollo. Le hablé del legado en mis documentos testamentarios. Fue amable y profesional. Dijo que los fondos apoyarían la investigación del cáncer pediátrico y la asistencia para el tratamiento de familias sin seguro adecuado.
Pensé en 11 semanas viendo a mi esposa en hospitales, y lo que esas semanas habían costado, y lo que habría significado necesitar ayuda con esos costos. Pensé que el dinero iba a un lugar que tenía sentido. Llegó enero. El primer pago de la sentencia de consentimiento llegó el día 15, exactamente según lo acordado. Mi abogada confirmó la recepción. Lo anoté en un simple libro de contabilidad que guardaba en mi escritorio. No por desconfianza, sino porque 31 años de hábito profesional no se disuelven de la noche a la mañana. Mi vecina Carmen y yo comenzamos un café fijo los martes, que no había sido planeado, sino que simplemente se convirtió en hábito durante el otoño. Ella hablaba de su jardín y de su hija adulta en Sevilla, y de la novela histórica que estaba leyendo. Yo hablaba de las montañas en invierno y del reequilibrio del fondo de inversión que había hecho en diciembre, y ocasionalmente, con cuidado, de mi esposa. Carmen la había conocido mejor que casi nadie, y podía contarme cosas sobre ella que yo no había sabido. Pequeñas cosas, cómo mi esposa había llorado al final de ciertas películas, pero lo negaba. Cómo tenía opiniones firmes sobre la distribución de los supermercados que a Carmen le parecían hilarantes. Esas conversaciones fueron inesperadamente valiosas. No soy un hombre solitario. Quiero decirlo claramente, porque la gente asumirá lo contrario. Vivo solo en una casa que conozco y amo, con un trabajo que todavía hago ocasionalmente como consultor, con vecinos que son genuinos en lugar de estratégicos, con una fundación que llevará mi nombre de una manera que me importa. La soledad y el aislamiento no son la misma condición. Una se elige, la otra se impone. La diferencia es enorme. Mi hijo hizo su pago de febrero, luego su pago de marzo, luego su pago de abril. La sentencia de consentimiento se extendía por 11 años al monto mensual acordado. Cada pago documentado, cada pago recibido. No se puso en contacto entre pagos. Yo no me puse en contacto entre pagos. No había nada deshonesto en ese silencio. Era simplemente el reconocimiento de que la relación que teníamos ahora era financiera y legal, y esa era su forma honesta. Sara Blanco me envió una nota en abril. Había ejercido la abogacía durante 28 años y había manejado casos complejos de fraude a lo largo de su carrera. Escribió que el mío era uno de los expedientes de documentación de víctimas más metódicamente preparados que había encontrado. Viniendo de ella, eso significaba algo. Le respondí que la preparación había sido lo único que había impedido que la situación fuera algo que no pudiera deshacer. Eso era cierto. 4 meses de documentación silenciosa, mientras mi hijo seguía tratándome como un problema a gestionar. 4 meses de grabación, archivo, auditoría, reestructuración, cerrando cada flanco antes de que llegara la confrontación. En 31 años, había visto lo que le sucedía a las víctimas de fraude que no documentaban, que confiaban en sus intuiciones y su dolor, pero no podían probarlos. Los tribunales necesitan pruebas, las pruebas necesitan preparación. El tiempo que pasé con la grabadora y las carpetas y el perito calígrafo no fue una obsesión. Fue el estándar profesional mínimo. Había aplicado a mi propia vida lo que había pasado mi carrera aplicando a la malversación corporativa. La única diferencia era que este caso me rompió el corazón, y los casos corporativos nunca lo hicieron. La primavera llegó a Granada. Los cerezos en flor fuera de la ventana de mi cocina volvieron como siempre lo hacen. Indiferentes a todo lo que ha sucedido en la casa detrás de ellos, puramente ellos mismos en su propio horario, lo cual me parece instructivo. Un martes de abril, Carmen y yo tomamos café, y ella me dijo que se había encontrado con la esposa de mi hijo en el mercado de agricultores. Dijo que parecía cansada. Dije que lo sentía. Carmen me miró con la particular claridad que tiene y dijo, «¿Lo sientes, verdad?» No fue una pregunta. Le dije que sí, no por lo que había hecho, sino por el hecho de que había sido necesario. Dijo que entendía la diferencia. Creo que sí la entendió. El cumpleaños de mi nieta fue en mayo. Le envié una tarjeta y una tarjeta de regalo para una librería, porque una vez me había dicho que le gustaban las historias. No sabía si la recibiría o si mi hijo la interceptaría, o si algo de eso le importaría a una niña de 9 años a la que simplemente le gustaban las historias. La envié, de todos modos. Algunas cosas no se hacen por el resultado probable, sino por el registro de haberlo intentado. Recibí una fotografía a cambio, tomada por su madre a juzgar por el ángulo, mi nieta sosteniendo 3 libros,
sonriendo con un hueco en los dientes delanteros que no había estado allí en Navidad. En la parte de atrás, con su letra, grande e irregular. Gracias, abuelo. Te quiero. Esta vez había escrito bien abuelo. Puse esa fotografía en la repisa de la chimenea junto a la de mi esposa. Si has estado escuchando esta historia, espero que algo en ella te haya sido útil. No los detalles legales. Cada situación es diferente y debes consultar a un abogado para tus propias circunstancias, sino el principio subyacente, que la documentación importa, que la paciencia importa, que ser padre, o hijo, o cónyuge de alguien no exime a nadie de la responsabilidad, incluyéndote a ti, y que lo más honesto que puedes hacer por una relación que se ha vuelto deshonesta es dejar de fingir que es algo que no es. Mi esposa solía decir que la integridad era simplemente el hábito de elegir la verdad cuando mentir sería más fácil. Lo decía como un cumplido cuando hablaba de personas que admiraba. Ahora intento que signifique un estándar cuando lo digo de mí mismo. La casa está tranquila esta noche. Las montañas están en calma. El pago llegará el día 15. Eso es suficiente.